A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos Receive hermanos, from him whatever cuando we ask, pidamos, lo because recibimos we de keep his Él, commandments and porque do what guardamos pleases sus him. mandamientos y And hacemos lo his que le agrada. commandment is this, Y este es su that we mandamiento, believe in the que name of creamos his en el Son, nombre de Jesus su Christ, Hijo and Jesucristo love one y another que nos just as amemos he has unos a commanded otros us. tal como nos lo mandó. Those who keep his commandments Quien guarda remain sus in him, mandamientos and he in them. permanece en Dios y Dios And en the way Él. we know En that esto he remains in conocemos que us is permanece en from the nosotros Spirit whom por he el gave us. Espíritu que nos dio. Beloved, do not Queridos, trust every no se spirit, fíen de but cualquier test the espíritu, spirits to sino see whether they examinen a los belong to espíritus God, because que many vienen de false Dios, prophets pues have gone muchos out into falsos the world. profetas han salido al This is mundo. how you can know the Podrán Spirit of conocer God. en esto el Every Espíritu de spirit that Dios. acknowledges Todo Jesus espíritu que Christ comes in confiesa a flesh Jesucristo belongs venido en to carne God. es de Dios. And every Y spirit todo that does espíritu not que no acknowledge confiesa a Jesus Jesús does no es not de belong Dios, to God. es del anticristo, This is the spirit el of the cual han Antichrist, oído que iba a venir. as Pues you bien, heard, is ya to come, está en but el in mundo. fact is already in the Nosotros, world. hijos You míos, belong to God, son de children, Dios and you have y conquered lo them. han vencido. For the one who is in you is greater Pues than el the que one está who en is in the ustedes world. es más que el que está en el They mundo. belong to the world. Ellos son del mundo, Accordingly, por their eso teachings hablan belong to según the el world, mundo, and the y el world mundo listens to them. los escucha. We belong to God. Nosotros somos de Anyone Dios. who knows Quien God conoce a listens to Dios us, nos while escucha. anyone who does Quien no not es de belong to Dios God no nos refuses to escucha. hear us. En This is esto how we know the spirit of conocemos el truth espíritu and de the la spirit verdad of deceit. y el espíritu del error. Verbum Domini, Deo gratias. I will give you all the nations for Te an daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del You are Señor. my son. Él me ha This dicho, day tú I eres have mi hijo, yo begotten te he you. engendrado hoy. Ask of me, and I Pídemelo, will te give daré you en the herencia a las nations for an naciones, inheritance, en and the posesión ends los of the earth for confines your possession. de la tierra. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. And now, O kings, Y ahora, reyes, sean sensatos y take exclamen, ruler of the earth. y escarmienten los que Serve the rigen Lord la with tierra. fear, Sirvan and al Señor con rejoice before temor, him ríndanle with homenaje trembling and temblando. joy. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesus proclaimed the gospel Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, and cured every disease. curando las dolencias del pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus heard that John had been En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, left Nazareth, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: land of Zebulun, país de and Zabulón land of y Naphtali, país de the Neftalí, way to the sea, camino del beyond the mar, Jordan, al otro lado del Jordán, Galilee of the Gentiles. Galilea de los The gentiles. people who sit El in pueblo que darkness habitaba have en seen tinieblas great light. vio una luz On grande. those dwelling A in los the que land of habitaban the en shadow of tierra y death, sombra de muerte una light luz has les arisen. brilló. From that time on, Entonces Jesus comenzó preached, Jesús a predicar diciendo: "Repent." Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. He went around all of Galilee, Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. his fame spread, Su fama se extendió por toda Siria
y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Verbum Domini. All this week, Toda esta semana, durante la liturgia sagrada, celebramos los días entre semana litúrgicos que celebran la Epifanía y el bautismo de nuestro Señor. Ayer, por supuesto, porque es la solemnidad de la Epifanía, este domingo próximo, que es la fiesta del bautismo del Señor. Y por lo tanto es interesante ver lo que la Madre Iglesia coloca ante nosotros esta semana, ante estas dos fechas del bautismo y la Epifanía. El tema que reconoce a Dios, el tema que reconoce el verdadero Dios y único, el tema del reconocimiento de que Dios Padre envió a su Hijo, el tema de que el reconocimiento de la necesidad de arrepentirse, el tema, por lo tanto, del reconocimiento de la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras si no se corrigen. Estos son los temas colocados ante nosotros esta semana. Reconocemos al Rey ayer al dar reconocimiento de que Él es Dios, al darle frankincenso, anteriormente oro, y ritos que llegan hasta Dios, y reconocemos que Él es el Rey y Dios que moriría por nosotros, al darle mirra. Por lo tanto, queremos escuchar a su mensaje. En el versículo 17 de hoy, nos da a nosotros las palabras de Jesús hechas al público en general: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cercano. Es un tema fuerte. Jesús y sus palabras dan al público en general: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Esto indica la importancia de Jesús y su ministerio público, comenzado al proclamar la eminencia de Dios y el hecho de que tenemos que arrepentirnos de todo pecado para poder prepararnos para celebrar ese reinado. Por lo tanto, es importante que de cualquier cosa que pudiera haber dicho al comienzo, Cristo en su ministerio público escogió profetizar sobre el arrepentimiento. Cuando alguien llega a un nuevo cargo, todo el mundo quiere escuchar su primer discurso porque fija el tema esto. Esto es cierto para el pontificado. Cuando el nuevo papa es elegido, todo el mundo quiere escuchar su discurso desde el balcón de San Pedro. Y, en cierto sentido más así, quieren escuchar acerca de la primera encíclica del Papa, porque la primera encíclica fija el tema, si se quiere, de su pontificado. Y esto es tan solo un ejemplo para dar una pequeña comparación de lo que está haciendo Jesús aquí al comienzo de su ministerio público. Está escogiendo concentrarse en el arrepentimiento. Y esto es muy importante. Jesús y sus palabras aquí son eco, palabra por palabra, de las palabras del Juan Bautista que hace en el Evangelio según San Mateo. La segunda parte de este versículo, como ya dije, es lo mismo, palabra por palabra de San Juan Bautista, y cito: arrepiéntanse porque el reino del Señor está cerca. Jesús escogió el Evangelio de hoy, cuando ha sido mencionado Juan, escogiendo usar las palabras porque está dando su propia aprobación a las palabras que utiliza Juan, porque Jesús escoger las mismas, usar las mismas. Arrepiéntanse porque está cerca
el reinado de Dios. No es por accidente. Esto señala el rol que ha desempeñado Juan Bautista. Juan es, por supuesto, el último de los últimos profetas de la alianza y el único que se aparece en el Nuevo Testamento. El hombre Cristo se revela a sí mismo después de que Juan haya sido arrestado. Juan nos dice a sus seguidores, yo no soy él. Sin embargo, busquen a aquel que vendrá detrás de mí. Él es el que es. Tanto San Juan Bautista como nuestro Señor demandan arrepentimiento y penitencia como prerequisito para recibir en el reino de Dios, que comienza ahora con el ministerio público de Jesús. El reino de Dios, en otras palabras, está entre nosotros. El gobierno de Dios sobre la humanidad es otro tema de la revelación de Cristo, al igual es que de importancia para nuestro reino con Él. Y es por eso que nos preparamos, porque ya dijo Él que Él nos ha llamado a nosotros hacia sí mismo, a individuos y a naciones, a la plenitud de su verdad. El reino ha llegado. Recuerden que el oro que le dimos ayer lo recibió como don de los 3 reyes magos, simbolizando su dominio sobre todo. El rey invita a todos, sin excepción, a su reino. Todos han sido llamados y todas las naciones también. Una presentación de esto se sabe en la presentación de la liturgia del Santo Sacrificio de la Misa en Vaticano II, citando las palabras de arrepentimiento del tema del día de hoy. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Nos enseña lo siguiente. La celebración eucarística es el centro de la asamblea de los fieles en que preside el Padre. Él es el sacerdote que enseña a los fieles a ofrecer la víctima al Padre en el santo sacrificio de la misa, y con la víctima a hacer un ofrecimiento de toda su vida en unión con la víctima. El sacerdote instruye a los fieles que hagan una ofrenda de sus vidas con el Dios hombre. Y en el Espíritu de Cristo, el pastor, el sacerdote, instruye a los fieles a someter a sus fieles con un corazón contrito en el sacramento de la penitencia, para que puedan ser cada vez más convertidos al Señor, recordando sus palabras, arrepiéntanse porque está cerca el reino de los cielos. Y al hacerlo, hacemos nuestro propio sacrificio individualmente. Cada uno de nosotros lo hace en cada misa que asistan, porque mi sacrificio y el de ustedes pueda ser aceptable a Dios, Dios Todopoderoso. Saben, es importante que cada misa a la que asistan traigan una intención a esa misa. Los méritos quieren para nosotros desde la cruz, que la misa representa una vez más, son infinitos. Por lo tanto, uno puede traer muchas intenciones a una sola misa. Sin embargo, todo eso dicho, debe uno llegar a cada misa con una intención particular que se aparte de todas, así como el sacerdote tiene una intención, por lo general es una de estipendio, pidiendo la ley canónica, y el sacerdote también puede tener otra. Hay una que es la de los fieles, de manera que mi sacrificio y el suyo pueda ser aceptable a Dios Todopoderoso. Y los que asisten a diario a la misa y que son parte de un programa para la vida espiritual se pueden convertir en algo de repetición, que cada misa que asistamos debe tener una intención. Nuevamente, la Eucaristía y su celebración es la celebración de los fieles en que preside el sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes enseñan a la víctima, al Padre, en la Santa Misa con la víctima para hacer su propia vida. En el Espíritu de Cristo, el pastor, el buen pastor, los sacerdotes instruyen a los fieles que presenten esto con
cada día, cada vez más convertidos a sus palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Así que tenemos que ir al sacramento de la penitencia primero con los pecados veniales, pero sin embargo debe hacer uno un acto de contrición también que quita los pecados. Es por eso que tenemos el rito penitenciario que se ofrece en cada una de las tres formas. La tercera es la troquirie, que se ofrece, por ejemplo, la primera opción es la confirior, que celebramos mañana. Yo confieso, decimos a Dios, etcétera. Y cada una de esas opciones para el rito penitenciario duplica en sí como acto de contrición. ¿Y por qué lo hacemos al comienzo de la misa? Pues para quitar los pecados veniales que podamos tener, de manera que por lo tanto podamos recibir la comunión meritoria y dignamente, y cuando uno está consciente del pecado mortal, uno tiene que hacerlo, ser perdonada en el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocer litúrgica y de otras formas la espiritualidad. Hay espiritualidad litúrgica, hay espiritualidad trinitaria, que está tan vinculada con esta, porque la liturgia es de todo hacia el Padre por medio del Hijo y el Espíritu Santo, y la celebración de cada uno de los 7 sacramentos. Por lo tanto, la espiritualidad es algo que está muy vinculado con la trinitaria, y toda nuestra vida, no importa lo que sea nuestra vocación, debe girar alrededor de ambas espiritualidades, sea algo uno soltero o consagrado. Esto es causa de gran júbilo, pero vivimos en un mundo en el que cada día se está convirtiendo cada vez más en algo, el fijado a divorciar la lógica de la razón, en que la fe ya no tiene la opción de mostrarse. Y tanto Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI han dicho claramente que ambos, la fe y la razón, son las dos alas en que el espíritu humano se alza hacia Dios. El Dios, que esa persona humana se ha hecho en su imagen y semejanza. Necesitamos ambos, la fe y la razón, porque tanto Juan Pablo II, ahora beato, y Benedicto XVI dicen que la fe sin razón conduce al fanatismo religioso. ¿Quién necesita eso? Pero por otra parte, la razón sin fe conduce al humanismo secular, al relativismo y por el estilo. Por lo tanto, el uno sin el otro es algo malo, y tenemos historias para probarlo. El comunismo, socialismo, fascismo, extremas formas de nacionalismo, todos son ejemplos de la razón divorciada de la fe. También tenemos ejemplos a lo largo de la historia de la fe divorciándose del raciocinio que conduce al fanatismo. Por lo tanto, necesitamos ambos, la fe y la razón, para servir de alas en que el espíritu se alza hacia Dios. Y vivir en su estado secular, trátese de alguien casado o no. Yo le he dicho antes, no importa la profesión de uno, no importa. El vivir la vocación de uno en el mundo, sin embargo, es algo vinculado estrechamente con la fe, su espiritualidad. Este es el camino hacia la santidad. Por último, leemos en el final del Evangelio de hoy las palabras: y fue por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y enseñando el Evangelio, curando todas las enfermedades entre los pueblos, y le llevaron a todos los enfermos, aquellos con diferentes enfermedades y dolores, aquellos que estaban poseídos, lunáticos, paralíticos, etc. El evangelista así nos da a nosotros un resumen de los diferentes
aspectos del trabajo de Jesús, la prédica del Evangelio o de las buenas nuevas del reino que ha comenzado Jesús ahora con su ministerio público, la sanación de eliminar diablos son signos específicos de la presencia del Mesías entre nosotros. Por lo tanto, el hecho de que hizo estos trabajos milagrosos es algo más que el sencillamente de curas. Es a mostrar ipso facto que el Mesías está entre nosotros. El Mesías y su presencia, por lo tanto, cumpliendo así todas las profecías del Antiguo Testamento que le pronosticaron y que él venía. Ahora, todo lo que he dicho hasta este momento es importante porque es el año de la fe. Nosotros escuchamos que el Santo Padre ha llamado al año de la fe desde octubre del 12 hasta noviembre del 13. Es el año de la fe. Se supone que uno escuche de esto hace 9 o 10 meses y sonaba muy bonito. El Santo Padre va a pedir el año de la fe en octubre. El Santo Padre va a pedir el año de la fe y va a inaugurar el año de la fe. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a tomar café. No. El hecho de que el Santo Padre está llamando al año de la fe significa algo. El Santo Padre ha pedido el año de la fe. Ah, qué bien, otro año santo. Vamos a una tienda a ver cuál es el último teléfono que ha salido. No. El hecho de que el sucesor de Pedro ha llamado a un año de la fe significa algo. Significa algo. Pedro ha hablado. El año de la fe fue llamado parcialmente para reconocer 2 aniversarios. Primero, el 50 aniversario del Concilio Vaticano II en 1962 por el Beato Juan XXIII, y el segundo aniversario es el 20 aniversario de la promulgación de la fe católica. Así que el año honra al Concilio Vaticano y el 20º aniversario de la promulgación de la Iglesia Católica. En su llamado que comenzó en octubre del 12, el Papa Benedicto XVI escribió que un cristiano nunca puede pensar acerca de la fe como un acto privado. Más bien, debe continuar la fe católica que exige un testimonio público, una dimensión pública del proclamar la fe sin temor a toda persona. El Santo Padre resumió el testimonio público con una sola palabra: conocimiento. Únicamente por medio del conocimiento del contenido de la fe es que nuestro sí a Dios puede ser un sí verdadero a Dios. Y únicamente por medio del conocimiento de la fe es que aquellos que están separados de la Santa Madre Iglesia verdaderamente llegan de vuelta a ella. El primer año de la fe concluyó en 1968, 3 años después del cierre del Segundo Concilio Vaticano en 1965. Culturalmente, incluso a nivel internacional, este fue un momento confuso. La revolución sexual, más drogas, la guerra de Vietnam y la proliferación de la Guerra Fría. Ahora es que, dice el Padre Santo, uno hace bien en llamar lo que el cardenal Newman cree que fue el hecho de que en momentos de crisis la Iglesia Católica tendrá una gran obligación de repetir las verdades. No puede hacer esto, sin embargo, si no saben la verdad. Por lo tanto, el año de la fe rinde tributo a esto y nos pide volver a una realidad que se resume en una palabra: conocimiento. La necesidad del conocimiento de nuestra iglesia cristiana no puede pensar en la fe como algo privado, sino que más bien
Esto exige una dimensión pública de creer sin temor a toda persona. Por ejemplo, las buenas nuevas de que la fe y el racionamiento vinculado a la ley natural, que la fe han sido llamados a estar juntas. ¿Cuán vinculado está eso? Y el Santo Padre resumió esto diciendo con una sola palabra, todo conocimiento. Nuestra fe exige una dimensión pública de creer y proclamar la fe sin temor a toda persona, y uno hace bien entonces el recordar lo que el cardenal Newman dijo, que en momentos de crisis la Iglesia Católica tendrá la gran obligación de repetir la verdad. Sin embargo, no pueden saberlo si no conocen la verdad. Así que yo les digo, amigos televidentes en el mundo entero, promuévanse hacia sí mismos el conocimiento de la verdad. Lean el catecismo a diario. Es un compendio enorme de las escrituras, de las tradiciones y el magisterio. Lean el catecismo a diario, tomen los documentos del Vaticano II, aprendan acerca de ellos, lean acerca de la Epifanía, que ahora está en el sitio, en la web del Papa, de la solemnidad del día de ayer, como envió que el mensaje de Cristo tiene una apelación para todos. Y es así, Él es el Salvador de todo. Fomenten para sí mismos una espiritualidad a diario, así como una espiritualidad trinitaria en su vida. Oren a Dios por el conocimiento para unir la fe y la razón en su vida diaria. Amigos, qué júbilo el ser católicos. Que Dios les bendiga.